Hola, ¿qué tal, estimados hermanos y amigos? Somos sus colaboradores en el programa Ivenil, Instituto Bíblico enfocado a la iglesia local. El propósito del programa es de proveer ayuda y motivación para la fundación y desarrollo de institutos bíblicos en las iglesias locales, según el mandato bíblico de 2 de Timoteo capítulo 2, versículo 2. Para su ayuda, ofrecemos nuestros cursos por DVD y materiales escritos para desarrollar un programa de estudios bíblicos académicamente acreditados por el Seminario Bautista Teológico Landmark en Estados Unidos, que va desde un diploma de estudio bíblico hasta un doctorado en teología a costo relativamente bajo. Si usted desea más información, comuníquese con Ivenil a ivenil1.com. Ahora con ustedes el doctor Boanerges Morán. Que Dios le bendiga, estimado oyente. Bienvenido una vez más a este su programa. Como recordará, en el programa anterior hemos estado hablando acerca de lo que la Biblia dice del Espíritu Santo. Y dijimos que en 2 de Pedro se enseña que el don de profecía, en el aspecto de predecir el futuro, fue reemplazado por la palabra de Dios escrita, la cual es más segura, dice el apóstol. 2 de Pedro 1, 19 al 21 nos dice la palabra de Dios: también tenemos la palabra profética, dice el apóstol, más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca, dice él, y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, dice el apóstol, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados, y algunos traducen llevados, por el Espíritu Santo. Hermanos, es únicamente a través de las Escrituras, los escritos santos, que podremos recordar las palabras de los apóstoles y de los profetas. Por eso 2 de Pedro 1:15 dice: también yo procuraré con diligencia que después de mi partida vosotros podáis en todo momento tener memoria de estas cosas, dice Pedro. Ahora, ¿cómo iban a tener memoria de lo que Pedro estaba diciendo después que Pedro muriera? Pues por medio de las Escrituras. 2 de Pedro 3, 1 y 2 dice la palabra de Dios: amados, esta es la segunda carta que os escribo, y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento, para que tengáis, dice él, memoria de las palabras, para que se acuerden de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas, y del mandamiento del Señor y Salvador dado por vuestros apóstoles. Ahora, ¿cómo iban a recordar todo esto? ¿Cómo iban a tener memoria de todo esto? Por lo escrito, por las Escrituras. En Judas 17 dice: pero vosotros, amados, tened en memoria, o sea, acuérdense de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo van a recordarse? ¿Cómo van a traer a la memoria? ¿Cómo van a tener presente? Por las Santas Escrituras, naturalmente. En 1 de Juan, capítulo 2, enfatiza el hecho de que la palabra de verdad escrita ha reemplazado el don de ciencia. 1 de Juan 2, 18 al 21, y también verso 26 y verso 27, nos dice la palabra de Dios ahí: hijitos, ya es el último tiempo, y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo, dice él. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Porque si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Pero vosotros tenéis la unción del Santo, y conocéis todas las cosas. No os he escrito como si ignoraseis la verdad, sino porque la conocéis, y porque ninguna mentira procede de la verdad.
Verso 26. Os he escrito esto sobre los que os engañan, pero la unción que vosotros recibisteis de él permanece en vosotros. Y oiga esto, y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, así como la unción misma os enseña todas las cosas, y es verdadera y no es mentira. Según ella os ha enseñado, permaneced en él. Primera de Corintios capítulo 14 exalta la palabra de Dios por encima de todo y de cualquier otra cosa. Nos dice el Señor ahí, si alguno se cree profeta o espiritual, reconozca que lo que os escribo son mandamientos del Señor. Aquí vemos la exaltación de los escritos santos. Si alguno se cree profeta o espiritual, reconozca que lo que está escrito son mandamientos del Señor. Estimados oyentes, hemos de reconocer que en realidad la Biblia da poco énfasis a las lenguas. Hemos estado estudiando mucho esto del don de lenguas porque es algo en lo cual algunos encuentran mucha controversia. Pero la Biblia da poco énfasis a esto. Hay tan solo 3 instancias registradas en las que se manifestó el don en sí. Hay tan solo una aparente ocasión en que se abusó de este don. El libro 1 Corintios fue escrito, entre otras cosas, para corregir el abuso de esto. No hay una exposición positiva del don en la palabra de Dios. 1 Corintios capítulo 12 enumera este don en último lugar de importancia. Veamos qué dice 1 Corintios 12:28. Y a uno dice, puso Dios en la iglesia, oiga esto, primeramente apóstoles, luego profetas, lo tercero maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas. Vemos que aquí está mencionado en último lugar de importancia. Ahora bien, Pedro, Santiago, Juan y Judas hablaron todos en lenguas, pero no dicen nada acerca de ello en sus epístolas. Vuelvo a decir que en realidad la Biblia da poco énfasis a esto. El apóstol Pablo dominaba varios lenguajes, pero solo los hablaba en ocasiones especiales. Y él lo declara en las Escrituras. Vaya conmigo a 1 Corintios capítulo 14, verso 18. Él nos dice ahí, doy gracias a Dios, dice él, que hablo en lenguas más que todos vosotros. Y en Hechos capítulo 21 y verso 37, nos dice la palabra de Dios ahí, cuando comenzaron a meter a Pablo en la fortaleza, dijo al tribuno, ¿se me permite decir algo? Y él dijo, ¿sabes griego? Y naturalmente él sabía griego, porque él sabía muchos idiomas. Hechos 22:2 dice la palabra de Dios, y al oír que les hablaba en lengua hebrea, guardaron más silencio, y él les dijo. Estamos trayendo a la memoria todos estos pasajes, porque el apóstol Pablo en realidad hablaba muchas lenguas, pero dice muy poco en realidad de todo esto. Siempre que estudiemos el don de lenguas, tenemos que saber entonces todas estas cosas. Las lenguas vinieron como señal, no a los judíos creyentes, sino a los judíos incrédulos. No a los gentiles, sino a los judíos. También la Biblia dice que el don de lenguas habría de terminar. También el don de lenguas se refiere a idiomas. Idiomas conocidos. Todos los idiomas que hay en este mundo. Hermanos, otro don del que nos habla la Biblia es el don de sanidad. El énfasis en el don de la sanidad es otra de las principales características de algunos movimientos religiosos. Pero escuche, estimado oyente, Dios es omnipotente y Él puede sanar el cuerpo físico. Él puede sanar cualquier persona, en cualquier momento, de cualquier manera, y el que Él quiere. El asunto cuando estudiamos acerca del don de sanidad no es si puede Dios sanar, porque sabemos que sí puede. Más bien el asunto es, ¿está el don de sanidad operando hoy en día? Eso es lo que tenemos que preguntarnos. Tenemos que dar una mirada al supuesto don de sanidad de hoy en día
e ir a la Biblia y mirar cómo era en realidad el don de sanidad. Miremos el don de sanidad o el poder de sanidad en nuestro propio Señor Jesucristo. San Mateo capítulo 4, versos 23 y 24. La Biblia tiene, hermanos míos, 18 milagros específicos de sanidad hechos por el Señor Jesús. Un estudio cuidadoso de los mismos nos va a revelar los siguientes hechos. En primer lugar, hermanos míos, Cristo sanaba a la gente en donde la gente se encontraba. No en reuniones especiales. No es que había una campaña de sanidad y vengan todos y había un gran bullicio, en todo esto. No, Cristo sanaba a la gente donde la gente se encontraba. Otra cosa que debemos tomar en cuenta es que Cristo sanaba todo tipo de enfermedades. No se daba un proceso de escudriño, sino que Él sanaba todo tipo de enfermedades. También las sanidades de Cristo eran sanidades completas. No había fallas, no había recaídas, no había necesidad de convalecencia. Eran verdaderos milagros. Por otro lado, las sanidades de Cristo eran gratuitas. No colectaban ofrendas, no vendían libros ni pañuelos. Cristo generalmente sanaba sin tocar. No era una función de teatro, no era algo de exhibir. Era verdaderamente Dios sanando a una persona. Cristo nunca oraba antes de sanar a ninguna persona. Muy poco vemos esto. Él decía la palabra y sanaban. Muchas veces algunos querían dar testimonio y Cristo desanimaba los testimonios. En el Evangelio según San Marcos capítulo 7, verso 36 dice la Escritura, y les mandó, escuche esto, que no lo dijesen a nadie. Él los había sanado y les decía, no lo digan a nadie. Pero cuanto más les mandaba, dice la palabra, tanto más y más lo divulgaban. Pero por regla general Él les decía, mire, no lo digan a nadie. Manténganse callados de lo que han recibido. Por otro lado, hermanos míos, el ministerio de sanidad de Cristo se centraba en Israel. También hemos de ver que aquellos a quienes Cristo sanaba eran generalmente inconversos, o eran salvos en el momento en que eran sanados. Esto es algunas de las cosas que tenemos que decir así rápidamente acerca de las sanidades de nuestro Señor Jesucristo. Pero ¿qué del ministerio de sanidad de los apóstoles? Hermanos, el libro de los Hechos registra 4 milagros específicos de sanidad y 3 declaraciones generales. Al considerar la historia en Hechos 3, debemos notar lo siguiente. En primer lugar, los 2 apóstoles sanaron a la persona en donde se encontraba, igual que Cristo lo hacía. Ellos no llevaron a cabo una gran reunión de sanidad, ni llamaron la atención hacia sí mismos para atraer a la muchedumbre. Ellos sanaron a la persona donde la persona se encontraba. Otra cosa interesante de notar en el ministerio de sanidad de los apóstoles es que el hombre afligido no llegó buscando ser sanado. No era que el hombre tenía fe para ser sanado, no era que él estaba buscando esto. Lo que él quería, estimado oyente, era dinero. En Hechos capítulo 3, versos 2 y 3, dice la palabra de Dios, y era traído un hombre cojo de nacimiento. Sus familiares lo traían y lo ponían en el camino, en la calle, para pedir. Y era traído, dice, un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo, que se llamaba La Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. El templo tenía varias puertas, y una de esas puertas se llamaba La Hermosa, y allí era puesto este hombre cojo de nacimiento por sus parientes, para que él pudiera pedir dinero, y así tener dinero para poder vivir. Para que pidiese limosna, dice, de los que entraban en el templo. Versículo 3. Cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar al templo, le rogaba que los sanase, dice, no, le rogaba que le diese limosna. Lo que él en realidad quería era dinero.
La sanidad apostólica, estimados hermanos, era completa. El hombre cojo no sufrió ningún tipo de recaída. El hombre cojo no fue agarrado entre dos. El hombre cojo recibió una sanidad de parte de Dios en ese momento a través del ministerio de estos apóstoles. Pedro y Juan no pretendían ningún tipo de poder o habilidades especiales. Le rindieron toda la gloria a Dios. Esto es lo que podemos ver también en el versículo 12. Ellos no se autollamaron a sí mismos los sanadores o los hacedores del milagro. No, ellos no dijeron que ellos lo habían hecho. Al contrario, vea conmigo el verso 12. Viendo esto, Pedro respondió al pueblo, escuche, varones israelitas, ¿por qué os maravilláis de esto? ¿O por qué ponéis los ojos en nosotros? Oiga, como si por nuestro poder o piedad hubiésemos hecho andar a este. Él está diciendo, mire, esto que ha pasado no es ni por nuestro poder, ni porque nosotros seamos piadosos, esto lo ha hecho el Señor, están diciendo ellos. Es Dios el que ha hecho esto. La gloria es para Dios. Estamos viendo entonces, hermano mío, la diferencia que hay entre aquellas sanidades, comenzando con las sanidades de nuestro Señor Jesucristo, siguiendo con las sanidades de los apóstoles y comparando con las supuestas sanidades el día de hoy. Hermanos, las sanidades apostólicas eran una parte menor, escuche, menor del ministerio de los apóstoles, y siempre estaban acompañadas por la predicación del Evangelio, que era en realidad lo que ellos habían sido llamados para hacer. Vaya conmigo al libro de los Hechos, capítulo 3, verso 13 en adelante. Dice la palabra de Dios ahí, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su Hijo Jesús, a quien vosotros entregasteis y negasteis delante de Pilato, cuando éste había resuelto ponerle en libertad. Mas vosotros, dice, negasteis al santo y al justo, y pedisteis que se os diese un homicida, y matasteis al autor de la vida, a quien Dios había resucitado de los muertos, de lo cual nosotros, dice Pedro, somos testigos. Y por la fe en su nombre, oiga esto, a este que vosotros veis y conocéis, le ha confirmado su nombre. Y la fe que es por él ha dado a esta completa sanidad en presencia de todos vosotros. Mas ahora, hermanos, dice él, sé que por ignorancia lo habéis hecho, como también vuestros gobernantes. Pero Dios ha cumplido así lo que había antes anunciado por boca de todos sus profetas, que su Cristo había de padecer. Así que arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Note que aquel hecho de sanidad ha sido utilizado para predicar la palabra de Dios. Lo importante aquí es la predicación de la palabra de Dios. Aquellos hombres, al ver esa señal, ese prodigio, ese milagro, debían entender que Pedro era un enviado de Dios y que por ende el mensaje que les estaba dando era el mensaje de Dios y ellos podían creerlo y ser salvos. Él sigue diciendo en el verso 20, y él envía a Jesucristo, que os fue antes anunciado, a quien de cierto es necesario, dice él, que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas, de que habló Dios por boca de sus santos profetas, que ha sido desde el tiempo antiguo. Él está aquí conectando lo antiguo con lo que en ese momento se estaba dando. Porque Moisés, dice él, dijo a los padres, el Señor vuestro Dios levantará profeta de entre vuestros hermanos como a mí. A él oiréis en todas las cosas que os hable. Y toda alma que no oiga a aquel profeta será desarraigada del pueblo. Y todos los profetas desde Samuel en adelante, cuando han hablado, también han anunciado estos días.
En el verso 25 él está haciendo la aplicación y dice, vosotros sois los hijos de los profetas y del pacto que Dios hizo con nuestros padres, diciendo a Abraham, en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. A vosotros primeramente, Dios habiendo levantado a su Hijo, lo envió para que os bendijese, a fin de que cada uno se convierta de su maldad. Él está utilizando aquí el momento para predicarles el Evangelio. Aquella sanidad, aquel milagro, era una señal para que ellos creyeran de que estos hombres eran enviados de Dios y que su mensaje era el mensaje de Dios. Pero ya en Hechos capítulo 4, verso 4, dice, pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron. Y aquí tenemos que dar en realidad un gloria a Dios, estimado oyente. Muchos creyeron, al igual que hoy, a la exposición de la palabra, muchos creen. Gracias a Dios por esto. Y el número de los varones era como 5,000. Gloria a Dios. Qué bueno que pasó esto. Qué bueno que aquellas personas pudieron ver la señal. Y no se quedaron solo en la señal, sino que la señal pudo llevar sus ojos y su mente y su corazón al mensaje de Dios, a Dios mismo, y fueron salvos. Pero algunos se han quedado solamente en las señales y no han ido en realidad a lo que Dios quiere darles. Hermanos míos, muchas veces la sanidad ni siquiera requirió fe, porque aquel cojo en realidad lo que él quería era dinero. Pero la sanidad sí requiso poder de Dios para hacerse. Sin el poder de Dios no podían hacer la sanidad. Por eso Pedro dice, mira, no es ni por nuestra piedad, no es por nuestro poder, sino por el poder de Dios. Estimados oyentes, las sanidades eran uno de los dones dados como señal. Las sanidades están enumeradas con las lenguas, porque lo perfecto no había venido. Pero una vez venía lo perfecto, lo que era en parte debía terminar, iba a terminar. Ya no había razón de que estuviera. San Marcos 16, 17 y 18 dice la palabra de Dios. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera, no les hará daño. Sobre los enfermos podrán sus manos y sanarán. Y esto fue cumplido exactamente. Una de las cosas que tenemos que aclarar en este momento, estimado oyente, es, ¿Dios puede sanar el día de hoy? ¿Dios sí sana hoy en día? Claro que sana hoy en día. Dios puede sanar en cualquier día, en cualquier momento, y Dios puede sanar cualquier enfermedad. Dios ciertamente puede sanar y lo hace. Pero escuche, si es la voluntad de Él sanarlo, Dios va a sanar. La Biblia dice que oremos y que Dios va a sanar a la persona si Él quiere, si es su voluntad. Pero no hay un sanador ahí que tenga las señales. No hay alguien que va con las señales como tenían los apóstoles, es lo que estamos diciendo. Tenemos que ver que en la antigüedad también muchos creyentes no fueron sanados. Porque Dios no sana según los hombres, según la voluntad de los hombres, según el poder de los hombres, sino según el poder de Él y según la voluntad de Él. Uno de los ejemplos acerca de esto que encontramos en las Escrituras es el ejemplo de Pablo. 2 Corintios capítulo 12, verso 8 y verso 9. El apóstol aparentemente estaba enfermo, pero no fue sanado. Él dice en el capítulo 12, verso 8, respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor, que lo quite de mí, que me sane, dice él. Y me ha dicho, o sea, Dios le contestó, bástate mi gracia. En otras palabras, el Señor le dijo, no, porque mi poder se perfecciona en la debilidad, dice él. Entonces el apóstol razona, por tanto de buena gana me gloriaré, más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo, dice él. Y él aclara ahí, cuando soy débil, entonces soy fuerte, dice él. Estimados oyentes,
Hay muchas cosas que todavía vamos a seguir estudiando antes de terminar con esta serie. Por lo tanto, yo le invito a que juntos continuemos en este interesante estudio en nuestro próximo programa. Hasta pronto y Dios le bendiga ricamente. ¿Qué le pareció el programa? Espero que lo haya disfrutado. Si necesita desarrollar clases formales de estudios bíblicos en su iglesia, visite nuestra página web www.ivenil.com. Si quiere comunicarse con el seminario o con el Dr. Morán, escríbanos a nuestro correo electrónico ivenil1@yahoo.com. Otra vez, nuestra dirección es ivenil1@yahoo.com. Esperamos su sintonía en nuestro próximo programa. Dios les bendiga.